Dios bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos en esta hora. Damos gracias al Señor. Y aquellos que nos sintonizan a través de la plataforma del canal de YouTube, les saludamos en el amor de Jesucristo en esta hora. Le damos gracias al Dios Todopoderoso por su amor tan grande, siendo nosotros pecadores. Cristo Jesús muere por nosotros. Dale gracias a Dios cuando te levantes, cuando veas a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, amor hermano, porque estamos caminando bajo el milagro de Dios. A veces creemos que para ver un milagro de Dios tenemos que ver una sanidad divina en nuestros cuerpos, pero cada vez que tú te levantas, estás experimentando un milagro de Dios sobre tu casa, sobre tu vida. Y esa es la perfecta voluntad de Dios. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. No importa cuál sea tu caída, el perdón y la misericordia de Dios se renueva para perdonarte a ti y a tu casa y darte otras oportunidades. Hoy te presento el Dios de las nuevas oportunidades. No importa cuál sea tu pecado, tu maldad, tus errores, tu caída, tu falta, tu ignorancia. La Biblia dice que Dios coge todo eso en sus manos y lo echa a la profundidad del mar, ni se acuerda de tu pecado, de tu maldad, de lo que has hecho, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No eres tú que te justifica, no es la religión, es Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando le abren la lanza en su costado y empieza a botar agua y sangre. Allí estaba brotando el perdón de la raza humana a través de Cristo Jesús. Por eso es que primera de Juan dice, amado hermano, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Levántate en esta hora, iglesia, amigo, levántate, no importa cuántas veces hayas fallado, te hayas equivocado, es que yo recibo una maldición porque yo no he hecho para adelante. No, la sangre de Cristo te quita la maldición y el pecado y te hace nueva criatura. A su nombre, gloria. Solamente dale una oportunidad y toda la estructura, amén, mental y el corazón duro se te cambia cuando tú permites que el amor de Dios entre a tu vida y transforme tu casa, amén, porque esa es la voluntad de Dios. Dios no viene hoy a condenarte, Dios no viene hoy a juzgarte, Dios solamente quiere restaurarte y olvidar tu pasado y decirte, vive un nuevo presente a mi presencia. Hoy quiero hablarte de un tema, amado hermano, que es muy importante, que viene en Mateo 24, profecía que Dios habló también, amado hermano, amén, y la estamos viendo constantemente, y son sobre los falsos profetas, falsos maestros y falsas enseñanzas. La Biblia registra, amado hermano, que Dios habla de diferentes maneras en Mateo 24, pero quiero tomar un pasaje bíblico que se encuentra, amén, en segunda de Timoteo, capítulo 4 y el verso 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y el verso 3, con la bendición del Padre, la del Hijo y el glorioso Espíritu Santo. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina. Y le pongo por tema, sufriendo la sana doctrina. Oye, Daniel, pero tú estás leyendo que no se sufrirá, pero estás diciendo sufrimos la sana doctrina. Vamos a desarrollarla, amado hermano, en el nombre del Señor y con la ayuda de Dios, para que el Espíritu Santo administre sobre tu vida en esta hora. Dios añada bendición a sus sagradas escrituras. Cuando leemos el ministerio de Jesús, la Biblia dice que Jesús trajo una revelación de parte de Dios, de un perdón, de una restauración a través de su Hijo Jesucristo. Todos sabemos en la historia bíblica, en 2000 años atrás, Jesús muere, resucita, dejando una tumba fría, vacía, y se levanta en victoria y es elevado al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí las 24 horas como mediador, como abogado, como intercesor, como tantas cosas la Biblia lo registra. Solamente Jesús, el único que puede interceder ante el Padre por un perdón ahora mismo, aunque esté en la cárcel, los hospitales, la borde de la muerte, usted invoca el nombre de Jesús, usted es salvo. Tan sencillo como eso. Pero ¿cómo si yo no soy miembro de ninguna iglesia? Si estás al borde de la muerte como aquel ladrón en la cruz del Calvario, que a la derecha no era miembro de pastor, no era miembro de nadie, pero estaba con el pastor de los pastores, Cristo Jesús, invocó su presencia al borde de la muerte y la misericordia de Dios le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué linda es la presencia del Espíritu Santo.
Cuando Jesús habla en Mateo 24, usted conoce la historia que comienza a hablar profecía tras profecía y todo se está cumpliendo. Pero llega un momento que Jesús habla en Mateo 24 y nos dice una palabra específica y dice, porque se levantarán profetas y se levantarán maestros y se levantarán falsos cristos, amén, haciendo prodigios y milagros, y si es posible, a los escogidos engañarán. O sea que una de las revelaciones que el Dios del cielo revela, amén, en Mateo 24, es que se levantarán hombres con la palabra de Dios, predicando, amén, las cosas lindas de Jesucristo, predicando las sagradas escrituras, hablando lindo, pero son falsos profetas. Son falsos enseñadores, son gente que se meten a esa casa y cogen la conciencia, le esclavizan al pecado. Jesús lo reveló y eso es lo que estamos viendo. Falsas enseñanzas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Hombres que se levantan con doctorado, con maestría, con idea, con teología, con ciencia. Y la gente no entiende la revelación de Dios y caen en los lazos del diablo. Jesús dice, se levantarán hombres conforme, como profeta conforme, como maestro conforme, como enseñadores, amén, y harán grandes prodigios. Si es posible, a la misma iglesia va a engañar. ¿Dónde está tu fundamento? Por eso es que la Biblia dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Cuando el hombre es arrastrado por falsas enseñanzas, cuando estamos atentos a todo lo material, menos a la palabra de Dios. Estamos atentos a las noticias que nos rodean y a nuestra casa la tenemos informada de deporte y porquería, pero estamos vacíos de la palabra de Dios. Cuando llega un falso profeta, no sabemos dónde estamos parados, no hay fundamento y viene un viento doctrinal de demonio y te llevas enredado. Y crea esa palabra. ¿Por qué, amado hermano? Porque estás ignorando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia registra, amado hermano, que Jesús comienza a hablar en Mateo 24 y de ahí en adelante todos los escritores, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, comienzan a repetir lo mismo. El apóstol Pablo le dice al libro de los Gálatas, capítulo 1, porque el apóstol Pablo enseña la revelación que recibe de Jesucristo, camino de Damasco, y usted conoce la experiencia, amén. Él dice, mi evangelio que yo predico no es de hombre ni por hombre, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Le enseña a los Gálatas el evangelio, pero de camino se sigue infiltrando falsos doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, y mientras el apóstol Pablo daba la espalda, ellos infundían doctrinas erróneas en contra del evangelio y Pablo se entera y lo detiene. Se parece hoy en día. Tú predicas la palabra, le lees 5 textos bíblicos y le dice que se lo explica. Pero ¿qué pasa cuando tú te das la espalda? Vienen unas falsas enseñanzas, religiosidad y lo engañan. Tengan cuidado lo que están escuchando, amado hermano, porque una palabra mal escuchada te puede llevar a una perdición eterna, pero solamente la única palabra de Dios, amén, que realmente te lleva a una vida eterna, es la palabra que habló nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice, si aún nosotros, o sea, si mi ministerio pastoral, o mi maestro, profeta, amén, gloria al Señor, llegara a otro evangelio que no sea el que está establecido y un ángel del cielo bajara, no le crea, sea anatema. Anatema simboliza sea maldito, no le crea. Hoy en día la gente le están creyendo a toda clase de hombres que enseña, profetas, doctores, que están en contra de la palabra. Yo me imagino, yo creo, y le siguen las corrientes, amado hermano. Detente. Pablo dice, si yo mismo cambio el evangelio, si yo mismo cambio la escritura o un ángel del cielo, sea anatema, sea maldito, no le crea, porque todo lo que se habla tiene que ser a base de la escritura. Jesús en Mateo 24 narra la revelación futura, pero en 1 Timoteo capítulo 4 el Espíritu Santo revela la misma estructura que Jesús comienza a revelar en Mateo 24. Mira lo que dice, amado hermano, 1 Timoteo capítulo 4. Escuche lo que el Espíritu Santo ahora revela. Ahora no es el apóstol Pablo, ahora no es Cristo hablando personalmente en Mateo 24. Ahora dice, y el Espíritu dice claramente
claramente. Y el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando doctrina de demonios. Ahora podemos entender por qué Jesús dice: y se levantarán falsos cristos, falsos maestros, con falsas enseñanzas, porque sus doctrinas vendrán del mismo infierno, con doctrinas de demonios. Hablando de filosofía, hablando de ciencia, hablando de otros fundamentos menos de Cristo. Tenga cuidado lo que usted está escuchando. Tenga cuidado donde usted lleva a sus hijos. Tenga cuidado donde usted lleva a su casa y sus pasos está pisando. Si alguien le predica algo que no sea Cristo, amén, gloria al Señor, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué Cristo, amado hermano? Porque Cristo fue el único 2000 años atrás que muere en una cruz del Calvario, toca una tumba fría y al tercer día se levanta. Toda la creatividad religiosa del mundo en el día de hoy, toda la gente que cree en diferentes religiones, su ideología, sus dioses, sus diosas, todos han muerto y nadie ha resucitado. Solamente uno muere y resucita, Cristo Jesús, porque es el verdadero. Pablo dice: si yo predico otro evangelio que yo le enseñé, sea anatema. ¿Qué usted está aprendiendo en el día de hoy? ¿A quién usted está adorando? ¿A quién usted está sirviendo? Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando yo leí el texto bíblico? Porque vendrá en el tiempo donde no se va a sufrir la sana doctrina. ¿Por qué? Porque se levantarán hombres con fábula, con religiones, con experiencia, con doctorado de la Biblia, con maestría, amado hermano, enseñando cosas erróneas. Y el que no esté pendiente, amado hermano, se lo lleva a la corriente de una falsa doctrina de demonio. Dice que no se sufrirá la sana doctrina, pero van a apartar el oído de la verdad. ¿Por qué la gente se aparta el oído de la verdad y no el corazón? ¿Por qué la Biblia dice: y apartarán el oído de la verdad y no los ojos? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando el enemigo saca tu oído de escuchar la palabra de Dios, gana el territorio para en cualquier momento engañarte con una falsa doctrina. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En esta hora yo te digo: que tú estás escuchando, que tú estás llenando tu corazón, te estás llenando de la palabra de Dios o estás llenando de cosas que verdaderamente creatividad de hombre. Detente en el nombre de Jesús. Todo aquel que te hable y no te hable por la Biblia dice, y te lo busque en la palabra de Dios, no le crea, es anatema. No, pero es que la religión X en tantos años dice: no, olvídate de los años. Toda creencia que no se basa a la palabra de Dios sea anatema, sea maldito. Amén. Porque el que quite a Cristo, el fundamento de salvación, y pone otra cosa, es anatema y su salvación peligra. Por eso es que Apocalipsis y la Biblia dice: y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que tenga oído para oír, oiga. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ten cuidado, amigo, ten cuidado, hermano, ten cuidado, iglesia, a quién estamos escuchando y qué palabra estamos escuchando. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos donde no se va a sufrir la sana doctrina. Pero la Biblia dice que Dios hoy está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a sufrir la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? El fundamento de Cristo en nuestro corazón. Así que, amado hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, despierte en esta hora, chequea el fundamento, cuál es tu doctrina, amado hermano. Y si la doctrina que hoy te están enseñando, el fundamento no es Cristo, deténlo, es anatema, es maldito, te está llenando de maldición, porque la única bendición de salvación, el único hombre que está intercediendo ante el Padre, el único hombre que la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 que está como un abogado, el único hombre que su sangre, 1 de Juan capítulo 1 verso 7, nos limpia de todo pecado, el único hombre que está intercediendo, 1 de Timoteo 2:5, se llama Cristo Jesús. Si te enseñan otro fundamento, cuídate, que tu vida esté en peligro. Pero hoy Dios te alerta y te dice: detente, sufre,
por la sana doctrina. Padre, enviamos esta palabra poderosa a través de esta plataforma. Yo te pido que tú administres a cada corazón y a cada amigo. Señor, tú no viniste a condenar al hombre, tú viniste a aclarar la mente del hombre y traerlo al conocimiento de la verdad, que solamente en Cristo está la vida. Revélate a cada vida, a cada amigo como te le revelaste en una ocasión en nuestras vidas, y danos una segunda, primera, tercera oportunidad de salvación. Padre, no mire la condición del pueblo, sino mira, Dios mío, el amor grande que se reflejó en la cruz del Calvario, y derrámalo sobre cada hogar en esta hora. Envío salud y sanidad, y que tu palabra, Dios mío, corra libremente a cada corazón. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Sufriendo por la sana doctrina que es Cristo Jesús, Señor nuestro.